Hay frases que no se olvidan jamás. No porque sean hermosas, no porque lleguen en un momento especial, sino porque llegan exactamente cuando más duelen, cuando uno menos las espera, cuando vienen de la boca de la persona a quien más has amado en esta vida. Carmen estaba de pie en el pasillo de la casa de su hijo. Era una noche de miércoles. Afuera llovía sobre Monterrey con esa lluvia lenta y fría que parece que no termina nunca. Adentro, las luces de la sala estaban encendidas y en la mesa todavía quedaban los restos de la cena que ella misma había preparado. Tenía 72 años, las manos quietas, los ojos secos, y estaba escuchando a Daniel, su hijo, su único hijo, el niño al que había amamantado, al que había cuidado en sus fiebres, al que había sostenido cuando su primer amor lo dejó a los 17 años, decirle algo que jamás pensó que escucharía en esta vida. «Mamá, pídele disculpas a Laura o vete de mi casa». El reloj en la pared marcaba las 9:15 de la noche. Carmen no lloró, no gritó, no respondió. Fue al cuarto donde guardaba su bolso, tomó su abrigo del perchero y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Caminó 2 cuadras bajo la lluvia hasta encontrar un taxi, se sentó y mientras las luces mojadas de la ciudad pasaban por la ventanilla como fantasmas, pensó en todo, en cómo había llegado hasta ahí, en todo lo que había permitido, en todo lo que estaba a punto de cambiar. Porque algo en ese momento había cambiado para siempre. Carmen Villanueva tenía 72 años, pero quienes la conocían de toda la vida decían que cargaba esos años con una dignidad que muy pocas personas saben cargar. Era una mujer de estatura mediana, de cabello blanco que peinaba siempre hacia atrás con cuidado, de manos trabajadas por décadas de esfuerzo y de ojos oscuros que todavía miraban el mundo con una claridad que asombraba. No era una mujer de muchas palabras, era de las que escuchan primero, piensan después y solo hablan cuando tienen algo verdadero que decir. Había nacido en un pueblo pequeño del estado de Nuevo León, la tercera de 7 hijos, en una familia donde el trabajo era la única herencia que los padres podían dejar. Aprendió a cocinar antes de aprender a leer, aprendió a sostener a otros antes de aprender a sostenerse a sí misma, y durante muchos años creyó que eso era lo que significaba ser buena persona, darlo todo, siempre, sin condiciones y sin descanso. Enviudó a los 51 años cuando Daniel tenía 23. Su esposo Rogelio murió de un infarto una mañana de junio, sin aviso, sin despedida. Y Carmen, que nunca había hecho otra cosa que ser esposa y madre, tuvo que aprender de golpe a ser también ella misma, a pagar cuentas, a tomar decisiones, a construir. Lo hizo, con todo el dolor del mundo, pero lo hizo. En los años que siguieron a la muerte de Rogelio, Carmen hizo algo que nadie en su familia esperaba. Levantó un negocio. Empezó pequeño, muy pequeño, con una camioneta prestada y una lista de clientes que le debían favores a su esposo. Comenzó a distribuir abarrotes por los barrios del norte de Monterrey. Se levantaba antes del amanecer, cargaba cajas, negociaba precios, aprendía sola lo que nadie le había enseñado. Con los años el negocio creció. Primero una ruta, luego 2, luego una bodega propia en la colonia donde vivía. No era una empresa grande, pero era suya, completamente suya, y le daba para vivir bien, para ahorrar, para ayudar a Daniel cuando lo necesitaba. Cuando Daniel se casó con Laura, Carmen los apoyó. Les prestó dinero para el enganche de su casa, los ayudó a amueblarla, y cuando Daniel le pidió que lo incluyera en el negocio, Carmen dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Le enseñó todo: las rutas, los proveedores, los clientes de confianza, los trucos que había aprendido con los años. Lo único que nunca cambió fue el nombre en los papeles. El negocio seguía siendo de Carmen, la cuenta bancaria seguía siendo de Carmen, no por desconfianza, simplemente porque nunca hubo razón urgente para cambiarlos. Y en ese detalle, aparentemente menor, estaba guardado el futuro. Vivía sola en su casa del barrio de toda la vida, una casa modesta,
de 3 cuartos, con un jardín pequeño donde cultivaba hierbas aromáticas y una bugambilia rosa que florecía cada primavera. Era feliz así, tranquila, independiente, hasta que Daniel la llamó un martes de marzo. La llamada llegó a las 6 de la tarde, cuando Carmen regaba sus plantas en el jardín. Daniel sonaba cariñoso. Le dijo que la extrañaba, que le preocupaba que viviera sola en esa casa tan grande, que él y Laura habían hablado y querían que se fuera a vivir con ellos. Solo por un tiempo, mamá, para que no estés sola, para tenerte cerca. Carmen dudó. Había algo en ella, esa voz interior que tienen las mujeres que han vivido mucho, que le decía que tuviera cuidado, que la independencia, una vez entregada, rara vez se devuelve. Pero también estaba la otra parte, la parte que todavía era madre antes que cualquier otra cosa, la parte que al escuchar «queremos tenerte cerca», sintió que el corazón se le llenaba de algo que hacía tiempo no sentía. La sensación de ser necesitada, de importar. Aceptó. Llegó un sábado de octubre con 2 maletas, sus medicamentos, un álbum de fotos y su vajilla de porcelana heredada de su propia madre. Esa vajilla la había cargado con cuidado especial, envuelta en tela suave, porque siempre creyó que la comida servida en platos bonitos era una forma silenciosa de amor. Las primeras semanas fueron armoniosas. Carmen desayunaba con Laura, hablaban de recetas y de plantas, ella ayudaba en la cocina. Daniel llegaba en las noches y encontraba la casa ordenada y oliendo a comida caliente, y sonreía de una manera que le recordaba al niño que había sido. Carmen se sentía parte de algo, se sentía en casa, pero entonces empezaron los cambios. Primero fueron comentarios pequeños, envueltos en sonrisas educadas. Carmen, aquí preferimos comer más ligero. Esa forma de doblar las servilletas ya no se estila. Mejor deja eso, yo me encargo. Luego desaparecieron sus plantas del balcón. Luego sus fotos de la repisa de la sala. Luego su vajilla terminó guardada en una caja en el fondo de un armario porque la cocina ya tenía su propio estilo. Carmen miraba esos espacios vacíos donde antes había estado algo suyo y sentía que no eran las cosas las que estaban desapareciendo, era ella. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre exacto. No es el dolor de un golpe ni el dolor de una pérdida repentina. Es el dolor lento, el que llega en capas, tan despacio que uno casi no lo nota hasta que ya está adentro de todo. El dolor de sentir que te van borrando poco a poco, que tu presencia molesta, que tus cosas estorban, que tu manera de hacer las cosas, la manera que funcionó durante 50 años, de repente está mal. Carmen conocía ese dolor. Lo había aprendido a reconocer desde niña, cuando era la tercera de 7 y siempre había alguien con más necesidades que ella. Lo había aprendido a cargar en silencio, a guardarlo adentro y seguir adelante. Pero esta vez era diferente, porque esta vez venía de su propio hijo. Hubo noches en que Carmen se sentaba en el borde de la cama del cuarto de visitas, que así le llamaban, el cuarto de visitas, nunca su cuarto, y miraba las fotografías que ya no estaban en la pared y pensaba en su casa, en su jardín, en su bugambilia rosa, en la tranquilidad de sus mañanas solas con el café y la radio, y se preguntaba qué había hecho mal, por qué había creído que mudarse era una buena idea, por qué había pensado que el amor de un hijo era suficiente garantía, y luego se respondía a sí misma con esa honestidad que da la edad, porque eres su madre, y las madres siempre creen, siempre esperan, siempre dan una oportunidad más. Eso no es debilidad, es la forma más antigua de amor que existe. Pero el amor, cuando no es recíproco, se convierte con el tiempo en una carga que solo carga uno. Un martes de mañana, mientras el sol entraba apenas por la ventana de la cocina, Carmen y Laura discutieron por una taza de la vajilla de la abuela. Carmen la había sacado porque era la que usaba de siempre, la que le recordaba a su madre, la que sostenía con las 2 manos en las mañanas frías. Laura le dijo que esas tazas no eran para el uso diario, que se podían romper, que mejor usara las de plástico del cajón.
Carmen respondió con calma que era su taza, que había sido de su madre, y que no tenía razón para no usarla. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie hubiera esperado. Laura la empujó. No fue un roce accidental, no fue un manotazo involuntario. Fueron las dos manos de Laura sobre los hombros de Carmen, empujando con fuerza, haciéndola retroceder 2 pasos hasta chocar contra el marco de la puerta. La taza cayó al suelo y se rompió en 3 pedazos sobre las baldosas frías. Carmen se quedó inmóvil, mirando los fragmentos de porcelana, mirando a Laura, que ya había dado media vuelta y se había puesto a lavar los platos como si nada hubiera ocurrido, como si lo que acababa de hacer fuera lo más normal del mundo. Esa noche, Carmen esperó a que Daniel llegara del trabajo. Se lo contó todo, con calma, con precisión, mirándolo a los ojos. Daniel frunció el ceño. «Mamá, Laura ha estado muy estresada. Seguro fue sin querer. Seguro exageraste un poco». Carmen no respondió, solo asintió despacio. Y en ese momento entendió algo que ojalá hubiera entendido antes. Que ya no tenía un hijo que la defendiera, que Daniel había elegido su paz por encima de su verdad, y que el precio de esa paz era ella. 2 semanas después, llegó la humillación final. Laura invitó a 3 amigas a cenar. Carmen sirvió la mesa, ayudó en la cocina, trajo los platos, y durante toda la velada, Laura la trató frente a sus amigas como si fuera servidumbre. Le pedía cosas sin mirarla, le corregía cómo servía. Contaba anécdotas de la suegra, con un tono que arrancaba risas incómodas. Cuando las amigas se fueron, Carmen la enfrentó, sin agresividad, con la serenidad fría de quien ya no tiene nada que perder. Laura la miró y dijo sin titubear: «Esta es mi casa, y tú eres una invitada que se quedó demasiado tiempo». Carmen fue directo a buscar a Daniel. Le contó lo que Laura acababa de decirle. Le contó el empujón. Le contó los meses de comentarios, de plantas retiradas, de fotos guardadas, de vajilla en cajas. Le contó todo, una vez más, mirándolo a los ojos, con la esperanza de que esta vez sí, su hijo la viera. Daniel la escuchó, y cuando Carmen terminó, él respiró profundo y dijo: «Mamá, pídele disculpas a Laura, o vete de mi casa». No hubo vacilación, no hubo conflicto en sus ojos, solo una decisión fría, ya tomada. Desde antes. Antes, Carmen lo miró durante un momento largo. Lo miró como solo miran las madres, con todo el amor y todo el dolor al mismo tiempo. Vio al niño que había sido, vio al hombre en que se había convertido, y vio, con una claridad que dolió como pocas cosas habían dolido en su vida, que ese hombre había elegido, y que no la había elegido a ella. No dijo nada. Fue al cuarto de visitas, tomó su bolso, tomó su abrigo, salió al pasillo, pasó frente a Daniel sin mirarlo, abrió la puerta principal y salió a la noche lluviosa de Monterrey. Caminó 2 cuadras, tomó un taxi, y mientras la ciudad pasaba por la ventanilla, Carmen no lloró. No todavía. Se fue a casa de su comadre Esperanza, en el barrio de toda la vida. Esperanza la recibió sin preguntas. Le preparó una cama limpia y una taza de manzanilla caliente y la dejó sola con su silencio. Y ahí, en esa cama prestada, en esa habitación pequeña y quieta, Carmen por fin lloró. Lloró por su hijo. Lloró por los 7 meses perdidos. Lloró por la taza rota de su madre. Lloró por todas las veces que había callado cuando debía haber hablado. Pero cuando terminó de llorar, algo había cambiado adentro de ella. Algo se había asentado. Algo se había aclarado. Y durmió. Por primera vez en 7 meses, durmió profundo y sin sobresaltos. A la mañana siguiente, Carmen se levantó antes del amanecer.
Se sentó en la mesa de la cocina de Esperanza, con un cuaderno y un bolígrafo, y ordenó sus pensamientos con la misma calma con que siempre había ordenado sus cuentas. Pensó en lo que tenía, en lo que era suyo, en lo que siempre había sido suyo, aunque ella misma lo hubiera olvidado. El negocio seguía legalmente a su nombre, la cuenta bancaria seguía siendo suya. Daniel llevaba años operando todo con su confianza total, con la certeza de que Carmen nunca tomaría ninguna decisión que pudiera afectarlo. Habían apostado a su bondad, a su silencio, a su miedo a quedarse sola. Ese miedo ya no estaba. Carmen llamó a su contador a las 8 de la mañana. Luego llamó al banco. No retiró nada que no fuera suyo. No tomó lo que no le pertenecía. Solo reorganizó lo que siempre había sido de ella. Dejó de sostener con su nombre y su esfuerzo una estructura que otros habían construido sobre su generosidad. Fue un proceso tranquilo, sin dramatismo, sin venganza. Esa tarde, a las 4:30, su teléfono sonó. Era Daniel. Llegó a la casa de Esperanza 10 minutos después. Estaba pálido. Tenía los ojos quien acaba de descubrir que el suelo donde creía estar parado era prestado. «Mamá, ¿qué hiciste?». Carmen lo miró desde el umbral con una serenidad que Daniel nunca le había visto antes. Nada, respondió. Solo dejé de sostener lo que no era tuyo. Daniel quiso hablar más. Quiso explicar, justificar, negociar. Carmen lo escuchó un momento y luego, con amabilidad, pero con firmeza absoluta, cerró la puerta. Hoy Carmen vive en un apartamento pequeño y luminoso a 3 cuadras de donde vivió 40 años. Tiene sus plantas en el balcón, sus fotos en la sala, su vajilla en el aparador, sus mañanas tranquilas con el café y la radio. El negocio lo maneja ella misma, con ayuda de un empleado de confianza. Es menos trabajo que antes, pero es suyo, completamente, libremente suyo. Daniel la llamó muchas veces en los meses siguientes, primero para exigir, luego para pedir, luego, con el tiempo, para hablar. Las llamadas fueron cambiando de tono, haciéndose más honestas, más humanas. Carmen no sabe si algún día tendrá con su hijo la relación verdadera que siempre quiso tener, pero sabe que si esa relación llega, llegará sobre bases reales, no sobre su silencio, no sobre su miedo, no sobre su aguante. Y eso, después de 72 años, era suficiente para dormir tranquila. Hay cosas que Carmen aprendió en esos 7 meses que no olvidará mientras viva. Aprendió que ser madre es uno de los amores más grandes que existen en este mundo, pero que ese amor no obliga a aguantar humillaciones, que la bondad no es lo mismo que la tolerancia al abuso, que poner límites no te hace cruel, te hace justa, te hace honesta, te hace sobre todo una persona que se respeta a sí misma. Aprendió que hay personas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti, y que cuando eso ocurre, no te están perdiendo, te estaban usando. Y reconocer eso, aunque duela, aunque sea alguien a quien amas profundamente, no es amargura, es claridad, es madurez, es el regalo difícil que da la experiencia. Aprendió que el miedo a la soledad es una de las trampas más peligrosas que existen, porque ese miedo nos hace aceptar cosas que no deberíamos aceptar, nos hace quedarnos donde no deberíamos quedarnos, nos hace callar cuando deberíamos hablar. Y aprendió, quizás lo más importante de todo, que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para ordenar tu vida, para elegirte, para decir hasta aquí, para recordar que tu historia no terminó, para levantarte de una cama prestada en la madrugada y escribir con tu propia mano el siguiente capítulo. Porque la dignidad no se mendiga, no se negocia, no se pide prestada. La dignidad se ejerce cada mañana, con cada decisión pequeña y grande, con cada puerta que uno cierra con calma y con la cabeza en alto. Carmen tiene 72 años y por primera vez en mucho tiempo duerme tranquila. Si esta historia llegó a tu corazón hoy, es porque en algún lugar dentro de ti también sabes lo que significa sostenerse a uno mismo cuando nadie más lo hace. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.
A veces, las palabras correctas en el momento correcto cambian el rumbo de una vida. Si todavía no eres parte de nuestra familia, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. En Mente Clara, creemos que a cierta edad lo que más necesitamos es sentirnos acompañados, comprendidos y recordar que nuestra vida todavía tiene mucho que decir. Suscríbete, porque cada historia que contamos aquí fue hecha para ti. Dale clic, no para nosotros, para que sigas teniendo un lugar donde sentirte escuchado. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela, porque hay alguien en tu lista de contactos que la necesita hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Mente Clara, historias reales para almas que siguen creciendo.